Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente feliz de estar con ustedes en esta nueva sesión de Procurement con ILATAM, en nuestro ritual habitual de la semana. Excepcionalmente lo hicimos día jueves, por un tema logístico, pero debería ser todos los miércoles que nos vamos a juntar. Y vamos a anunciar, obviamente, cada una de las sesiones que tengamos con mayor anticipación, ¿ok? Estoy contento porque mucha gente más se ha sumado, quizás primera vez que se va a sumar en esta instancia, así que feliz de que sean todos bienvenidos. La verdad que se creó para poder compartir experiencias, problemas, dudas, preguntas. Y además, en esta ocasión, ¿cierto? De un tema bien interesante que es como de comprador, ¿cierto? A comprador estratégico, la matriz de Craftslich aplicada a procurement en Latinoamérica. Habitualmente hablamos temas que, que en realidad tiene mucha tingencia, ¿cierto?, al área de compras, pero también hay sesiones donde vamos a tener escucha activa de los miembros, ¿vale? Entonces, síganos ahí en School, síganos en WhatsApp para que se puedan enterar de todas las cosas que vamos a ir haciendo. Vamos a invitar a algunos expertos, se viene bien entretenido este mes y el próximo para que estén atentos, ¿cierto?, a las cosas que vamos haciendo. Entonces, hoy vamos a comenzar con un tema, y lo digo súper en serio, uno de los más importantes que vamos a ver y los que más surgen dentro de la comunidad, y los que más preguntan dentro de la comunidad, y no es porque sea un tema nuevo, de hecho, todo lo contrario, un tema bastante antiguo, sino que porque es una herramienta que cuando la entiendes de verdad cambia mucho la forma en la cual ves tu trabajo, ¿cierto? Entonces, estoy hablando básicamente de la matriz de Kraftlich, ¿cierto? Como dice el título. Así que vamos a verlo. Perfecto. Antes de arrancar, quiero que se haga una pregunta súper sincera y obviamente no me la tienen que responder a mí, sino que háganla internamente para ustedes. Y que es, ¿cuántas horas a la semana dedican a negociar ciertos precios o con proveedores que cuestan menos del 1% de su gasto global dentro de todas las compras que manejan, ¿no? 50% de beneficio neto, solo en el 10% de ahorro en compra estratégica. Sí, háganse la pregunta, piénsenlo ahí con su almohada y con sus áreas, sus colegas y analicen un poco eso. ¿Cuánto tiempo desperdician en desperdicio, ¿cierto? Ocupando ese 1% del gasto general de su empresa. Súper. Entonces, si la respuesta es demasiadas horas, este webinar, ¿cierto? Va a ayudar mucho a, a darse cuenta del por qué, ¿no? Entonces, acá hay un dato que a mí al menos me voló la cabeza cuando lo encontré, que un ahorro del 10% en el gasto de compra puede traducirse en un aumento del 50% del beneficio neto de la empresa, ¿ok? En el beneficio neto de la empresa. O sea, vean lo importante que es el área de compras dentro de una empresa y vean lo importante que es el poder fijarse en lo que importa, ¿no? Como la matriz nos dice. No sé. Obviamente, esto es un proceso. Ahora lo vamos a enseñar y a dar el marco, pero las compras representan básicamente la mayor parte del gasto corporativo. Entonces, mover ese número, aunque sea un poco, impacta directamente en la línea final. El problema es que la mayoría de los equipos de compra en Latinoamérica están usando su energía en el lugar equivocado. No porque sean obviamente malos compradores ni mucho menos, sino que porque nadie les dio un mapa, ¿cierto? Nadie está aplicando esta matriz de Craftsrich dentro de la empresa y eso obviamente se ve perjudicado finalmente para cada una de las decisiones que toman en el día a día. Entonces, en los próximos 20 minutos les voy a explicar qué es, cómo funciona y qué es lo más importante y cómo aplicarlo en la empresa con ejemplos reales en nuestra región. Entonces, arrancamos. Perfecto. Ok. Más bien, me voy a retroceder un poco y le voy a hablar un poco del problema, ¿no? Quiero empezar con una distinción que parece un poco semántica, pero lo cambia todo. Comprar es un acto transaccional y llegar al pedido interno, buscar cotizaciones, emitir órdenes de compra, listo, reactivo, puntual y sin contexto. Pero abastecer, muy por el contrario, es una función estratégica.
significa asegurarte de todo lo que está, más bien, de que todo lo que viene del exterior le ayuda a tu empresa a cumplir su objetivo. No solo a corto plazo, sino en tiempo sostenido. La gran mayoría de los compradores, incluso en Latinoamérica, están atrapados en el primer modo, solo de reacción, ¿no? No porque quieran, sino que porque el día a día nos come, ¿cierto? Las urgencias, los pedidos atrasados, los proveedores no entregan, jefes que quieren hacerlo todo más bajo y todo para ayer. Entonces, eh, se llama esto el síndrome de recoge pedidos. Entonces, operas como un bombero solamente apagando incendios, pero nunca construye un sistema de prevención, ¿no? Entonces, ¿a cuánto a ustedes les suena esto? ¿A cuántas empresas les pasa esto hoy en día, ¿no? Entonces, la diferencia no es la intención, sino que es del framework, cómo lo estamos trabajando, ¿no? Y de nuevo, no es un tema de voluntad, sino que falta un marco de trabajo que permita ponerle foco. ¿Ok? Perfecto. Y en septiembre, ahí falló la imagen de la IA, me da un poco de risa. En septiembre de 1983, el famoso consultor de McKinsey, Peter Plattlich, publicó un artículo en Harvard Business Review. Y el artículo es una declaración como de guerra, o podríamos decir, al status quo, ¿cierto? Es como purchasing must become supply management. En el fondo que las compras deben convertirse en gestión del suministro. Y su argumento era simple y brutal. Los equipos de compra están obsesionados básicamente con ahorrar centavos en bolígrafos, por ejemplo, mientras descuidan obviamente a los proveedores que pueden hundir y catapultar tu negocio. Y 42 años después, este argumento sigue siendo igual de vigente en nuestra región. Y de hecho, la herramienta de Crashlytics propuso en ese artículo que la matriz que vamos a ver hoy, y antes de que piensen, esto ya es muy viejo, ya quedó obsoleto, básicamente les cuento que las plataformas como SAP Ariba o GetSmart la tienen integrada nativa en su sistema. O sea, esto no está como hundido en los libros de historia o un marco de trabajo súper antiguo. Hoy día está en producción, funcionando, miles de empresas la ocupan y las empresas más grandes del mundo inclusive. Entonces, ¿qué es exactamente la matriz? Vamos a verlo ahora directamente. Perfecto, la matriz de Krasner. La idea es elegante en su forma simple, ¿no? Más bien como que tomas todos los productos, insumos y servicios y se ubican dentro de un plano en dos ejes. El eje vertical, ¿cierto? Para el que no lo conozca, eh, es como el impacto financiero, ¿cierto? Esta cifra de acá. Eh, ¿Cuánto afecta a esa categoría a los resultados? ¿Qué porcentaje del gasto total representa? ¿Qué pasa si tus márgenes de precio suben un 20%? ¿Ok? Todo esto lo podemos ver en esta parte del eje gráfico. Y en la parte horizontal, ¿cierto? El riesgo de suministro. Eh, ¿Qué tan difícil es conseguirlo? ¿Hay un solo proveedor o 100? ¿Es fácil cambiar de proveedor? ¿Depende de la tecnología patentada de un país o inestabilidad política o de logística compleja? Entonces cruzas esos dos ejes, ¿cierto? Y se obtienen cuatro cuadrantes. Cada uno requiere una estrategia completa distinta, ¿no? Entonces, vamos por uno y vamos viendo ejemplos reales de estos cuadrantes, ¿ok? Entonces, bajo impacto y bajo riesgo. Bajo impacto, perdón, y bajo riesgo, ¿cierto? Los no críticos son los fáciles en teoría. Digo, papelería, artículos de limpieza, uniformes genéricos, servicios fotocopiados. Son abundantes, intercambiables y además son baratos en general. Entonces, el error clásico acá no es negociar mal precio, sino que el error es gastar demasiado tiempo gestionándolos. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos al principio? ¿Cuánto tiempo pasábamos perdiendo o negociando cosas innecesarias? Bueno, aquí cae todo ese tipo de proveedores, ¿vale? Súper. Y por otro lado, escuchen esto porque es súper importante. En este cuadrante, el costo real no está en el precio del producto, está en el tiempo administrativo para comprarlo, que es un poco lo que hablamos recién. Hacer tres cotizaciones para comprar bolígrafos puede costarte más de una hora, hombre,
que es lo que ahorra básicamente en el descuento. Entonces, hay que ser súper estratégico para pensar en este cuadrante, bueno, y en realidad en todos los cuadrantes y cómo los vamos clasificando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la estrategia correcta? Simplificar al máximo. Contratos marco anuales, con catálogos cerrados. Para equipos industriales, de hecho, muchas empresas están instalando máquinas de vending con EPB, aunque no lo crean. Entonces, el operario pasa su tarjeta, saca los guantes y el proveedor te manda una sola factura al mes, cero gestión, cero fricción. La meta básicamente de este cuadrante es que el comprador casi no tenga que pensar en él, como que desaparece, ¿cierto? Eh, Perfecto. Luego pasamos al segundo cuadrante, que es de los apalancados, el amarillo de la imagen. Tiene alto impacto, pero bajo riesgo. Acá es donde el comprador tiene el poder real y muchos no lo ejercen. De hecho, alto impacto significa que gastas mucho dinero en esto o que afecta directamente tus márgenes. Y bajo riesgo significa que hay muchos proveedores disponibles que es fácil cambiar de proveedor, por ejemplo, ¿no? Entonces, un ejemplo claro de esto, supongamos en una fábrica de sartenes, comprando, no sé, bobinas de acero inoxidable, por ejemplo, gastan millones, pero hay decenas de acerías en México, Brasil, China, etcétera, que quieren tu negocio. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Negociar eh, negociar básicamente a cuchillo, es decir, como dice el material. O sea, usar tu volumen como palanca. Ofrecer un contrato anual, por ejemplo, completo a un proveedor a cambio de que un precio, a cambio de un precio por economía de escala. Hacer licitaciones competitivas, hacer que los proveedores compitan por tu dinero. Si estás en un cuadrante, digamos, apalancado, y no estás negociando agresivamente, estás dejando plata sobre la mesa, básicamente, súper simple. Entonces, otro ejemplo, digamos, para los que están en retail, puede servir en este cuadrante. eh, por ejemplo, una cadena ferretera comprando taladros de origen chino, es literalmente miles de opciones. Entonces, este es el cuadrante apalancado. Tus compradores más agresivos deberían estar ahí, ¿cierto? Am, Perfecto. Vamos entonces al tercer cuadrante, el cuello de botella, ¿cierto? Alto suministro, riesgo de suministro, perdón, y bajo impacto financiero. Este cuadrante más traicionero porque, de hecho, el más subestimado en Latinoamérica. Parece inofensivo básicamente porque el gasto es pequeño, pero una interrupción puede parar todo. Y ojo con eso, voy a repetirlo, pero una interrupción puede pararlo todo. Entonces, el ejemplo que más nos impactó, de hecho, en una de las personas o ejemplos que buscamos en la web, fue, por ejemplo, si una pieza le costaba 3 para una máquina de producción de 20 años, el prueba en Alemania tardaba 4 semanas en enviarla. Y si esa pieza falla, la línea completa se detiene, ¿cierto? Entonces, el costo de la pieza era insignificante, $3. Pero el costo del paro era devastador. Entonces, ¿cuál es la estrategia? No es negociar el precio, es garantizar la disponibilidad. Entonces, tercer cuadrante, ¿cierto? Garantizar el suministro. Eh, Mantener stock de seguridad, buscar alternativas tecnológicas. Hay empresas, incluso la TAM, que ya están usando, por ejemplo, impresión 3D para fabricar repuestos de máquinas antiguas. Imagínense. O hacer contratos de disponibilidad garantizada, aunque cueste un poco más. Y aquí un ejemplo, digamos, que no es de manufactura, sino que me parece genial poder ilustrar un poco este concepto en esta sesión, sino que imaginen, digamos, una clínica privada, la más prestigiosa de su ciudad, cualquiera sea en el país que estén, y el neurocirujano estrella, su salario probablemente no es el gasto número uno del hospital, obviamente, comparado con infraestructura o equipo. Pero si ese equipo, perdón, si ese médico no está disponible, no se realizan las cirugías que generan el 40% de los ingresos de esa unidad. Entonces, ese médico es un cuello de botella y su disponibilidad tiene que garantizarse. Punto. No hay de otra, ¿no? Entonces, la matriz de Kratlich no solo, digamos, para bienes físicos, aplica para todos los servicios. A talento especializado, por ejemplo, como hablamos en este ejemplo, o a cualquier recurso externo que puedan necesitar. ¿Ok? Entonces, resumiendo, primer cuadrante no crítico, simplificar y automatizar, no perder tanto tiempo. El cuadrante apalancados, negociación agresiva. El, el cuadrante cuellos de botella, garantizar el suministro, aunque sea un poco más caro y gaste un poco más de recursos. Y el cuadrante número 4, productos estratégicos. Alto impacto y alto riesgo.
es la zona básicamente caliente de todo este cuadrante. Entonces, estos son los productos que definen el futuro de la empresa. Así de críticos son, ¿no? Entonces, son críticos para el producto final o el servicio final, pocos o un solo proveedor y sin alternativa viable a corto plazo. Acá el comprador no tiene el poder de negociación clásica. De hecho, presionar al proveedor con si no baja el precio, me voy con otro, no funciona porque no hay otro. Por eso no significa, pero eso no significa que esté indefenso, de hecho. Les voy a dar un ejemplo un poco dramático de eso y de algunos de los cuadrantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre el 2020 y el 2023, la escasez de semiconductores, de hecho, forzó a armadores de autos a detener líneas de producción en todo el mundo. Ford, Toyota, Volkswagen, las principales marcas de vehículos, todos pararon planta. El problema no fue que no supieran que los chips eran críticos. El problema fue que lo habían gestionado como cuello de botella, ¿vale? Sin construir las defensas necesarias, sin estoque estratégico, sin contrato a largo plazo, sin proveedor alternativo. El error no fue no tener el chip, el error fue no haber invertido años antes en la relación con ese proveedor y planificarse conforme a su cuadrante, ¿no? Entonces, podemos aplicar incluso algún ejemplo a Latinoamérica. Ahora el ejemplo que investigamos fue que una empresa de hecho láctea argentina eh, que envasaba leche de larga vida, su envase de cartón los compra a Tetra Pak, que tiene la posición casi monopólica en el segmento. Acá en el sur del continente al menos Tetra Pak es muy, muy reconocido. Y no puede ir a China a buscar el mismo envase. La tecnología de sellado, la máquina llenadora, todo está integrado en un ecosistema de un solo proveedor. ¿Cómo negoció esa empresa? No con presión, con creatividad. De hecho, se sentó con Tetra Pak a sincronizar la logística mensual para que los camiones suecos pasaran por su planta en los días que ya hacían rutas por la zona. Entonces, ambos agarraron el flete, generaron valor compartido. Otro cliente fue más lejos incluso y le ofreció a Tetra Pak usar su fábrica como showroom para mostrar las máquinas a otros compradores de Latinoamérica y obtuvo beneficios comerciales a cambio. Entonces, esa mentalidad del cuadrante estratégico eh, n- no como le saco un descuento, sino que qué valor puedo crear con este proveedor para que nos beneficie a los dos. Entonces, hagamos una pausa rápida para anclar esto un poco, ¿cierto? Eh, Cuadrante no críticos, ¿cierto? La estrategia en una frase es automatiza y olvídate. En cuadrante apalancados, negocia a fondo, el poder es tuyo. En el cuello de botella, el cuadrante cuello de botella garantiza disponibilidad a cualquier costo y en lo estratégico construye una relación con el proveedor que es tu principal socio, ¿cierto? Ahora, ¿cómo implementamos esto, cierto? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo empezamos, no? Ah, bueno, este es el ejemplo del caso de los autos. ¿Y cómo implementamos esta matriz? Eh, ¿Por dónde empiezo, cierto, en mi empresa? Entonces, el proceso tiene tres pasos y los tengo en esta infografía como de referencia y los voy a explicar porque son más simples de lo que parece. Entonces, el paso número uno, antes de poner nada en la matriz, ¿cierto? Se necesita saber en qué gastas. Suena obvio y sin embargo la mayoría de las empresas de Latinoamérica no tienen ni idea en qué están gastando y cuál es ese dato. Entonces, sacas el informe anual de facturación de tu ERP o sistema de compra, agrupas todos los ítems en familias lógicas, ¿cierto? Materias primas, servicio de mantenimiento, logística, tecnología, insumos de oficina, etcétera. La pregunta que te haces, en el fondo, para el eje vertical es, ¿cuánto representa este ítem del gasto total? ¿Qué pasa si mi rentabilidad, si ese precio sube un 15%, por ejemplo? Entonces, una advertencia acá es que el error más común que usa usar, digamos, el gasto como proxy del impacto financiero. Entonces, no siempre son lo mismo. Hay ítems de bajo gasto que tienen un impacto enorme en la calidad del producto o en la continuidad operativa. Entonces, tienes que pensar más allá del número, pero es lo básico para poder ponerlo en los distintos cuadrantes. Paso número dos, clasificación ABC. Una vez que tiene el gasto por categoría, aplica el principio de Pareto. Entonces dice, típicamente, ¿cierto? El 20% de tus categorías representa el 80% de tu gasto. Ese 20%, 20%, perdón,
es tu grupo A y el que va a cambiar, digamos, el que va arriba, más bien, perdón, en el eje vertical de la matriz, ¿cierto? Entonces, el grupo B es el siguiente escalón. El grupo C son los ítems de bajo gasto, candidatos fuertes, digamos, al cuadrante no crítico, y esto te da la posición del eje vertical. Entonces ya sabes qué categorías tienen alto impacto financiero y cuáles no. Y el paso 3, acá en el fondo se determina el eje horizontal y el riesgo de suministro. Por cada categoría de tu grupo A y B, te hace estas preguntas. ¿Cuántos proveedores calificados existen en el mercado? ¿Qué tan difícil es cambiar el proveedor? ¿Hay costos de switching altos, por ejemplo? ¿El producto es estándar o tiene especificaciones únicas? ¿Hay dependencias de una tecnología patentada o de un país específico? ¿Cómo es la logística? ¿Hay riesgos de importación, aranceles, plazos largos? Entonces, una herramienta útil acá son las fuerzas de Porter aplicadas a tu mercado proveedor, no para el mercado donde vendes, sino que para el mercado donde compras. Con eso puedes ubicar, ¿cierto? Por categoría, perdón, cada categoría en la matriz. Y así, en una empresa, por ejemplo, manufacturera que hice este ejercicio o que hicimos este ejercicio y compartimos este ejercicio, hacer o estructurar estándar, por ejemplo, alto gasto, muchos proveedores, apalancado. Software RP propietario, gasto medio, un solo proveedor, coste de cambio altísimo, estratégico. Repuesto específico de torno, bajo gasto, único fabricante autorizado, cuello de botella. Material de oficina, bajo gasto, decena de proveedores, no crítico. Cuatro categorías, cuatro estrategias completamente distintas. ¿Ok? Ok. Y por último, les quería mostrar cuáles son los errores dentro de este proceso, antes de pasar a los takeaways o a lo que nos llevamos hoy. Antes del cierre, quería marcarles estos tres errores que se repiten mucho en los equipos de Latinoamérica. Error número uno: clasificar proveedores en lugar de categorías. La matriz fue diseñada para clasificar productos y categorías de compra, no proveedores. El mismo proveedor puede venderte cosas que caen en cuadrantes diferentes. Si clasificas al proveedor completo en estratégico, vas a tratar sus ítems rutinarios como gestión que no te corresponde. Y aquí vamos a perder tiempo de nuevo. Lo que pone en la matriz es la categoría, no la empresa. ¿Ok? Error número 2: trataría como estática. La matriz es una foto y el mercado se mueve. Una categoría que hoy es apalancada puede convertirse después en un cuello de botella si hay una disrupción. Entonces el ejemplo perfecto son los semiconductores en la industria automotriz, perdón, que vimos recién. Durante 30 años fueron gestionados como cuellos de botella y bajo riesgo relativo. Cuando explotó la demanda electrónica, el consumo post pandemia, los fabricantes de autos quedaron sin chips y sin plan B. Entonces, hay que revisar la posición de tu categoría crítica al menos una vez al año. Y el mercado de suministro de LATAM está cambiando muy rápido. Los costos logísticos subieron un 30% el 2024 y solo en el transporte terrestre esto está moviendo categorías. Y el error 3: aplicarla mecánicamente sin contexto del negocio. Mi ejemplo favorito para esto es, por ejemplo, un hotel de lujo. Un comprador que califica los inodoros como no críticos porque cuestan poco y hay muchos proveedores y compra los más baratos del mercado, matemáticamente es correcto, estratégicamente un desastre. En un hotel de 5 estrellas en una ciudad de México o Bogotá, donde la noche cuesta $800, por ejemplo, la experiencia del baño es el producto. Esos inodoros son estratégicos, aunque el gasto sea marginal. Entonces, la matriz de Kravlich es un framework, no una fórmula, y requiere mucho juicio, requiere entender el negocio desde adentro y muchísimo. ¿Ok? Perfecto. Una cosa que quiero destacar, porque creo que es importante para los que están pensando en la digitalización, es las versiones más actuales de la matriz de Kratlich. Está siendo potenciada con inteligencia artificial para hacer ajustes en el cuadrante en tiempo real. Entonces, monitoreando las señales del mercado, disrupciones logísticas, cambio de disponibilidad de proveedores, etcétera. Entonces, está súper interesante. Además, incluso hay una nueva capa que está ganando terreno, que es integrar los criterios de ESG al riesgo de suministro. No solo hay muchos proveedores, sino que cuántos de ellos son proveedores que tienen prácticas sostenibles, que no van a generar un problema reputacional, por ejemplo, especialmente relevante para empresas que exportan o trabajan con clientes multinacionales. Entonces, la herramienta 1983
no está obsoleta, está evolucionando. ¿Ok? Y ahora, bien breve, lo que nos llevamos hoy, no todas las compras son iguales. Tratarla igual es el error más caro del procurement. Cada cuadrante exige una táctica diferente, ¿cierto? Y un nivel de energía distinto. El poder no siempre es del comprador, depende del cuadrante. Hay momentos para negociar duro, otros momentos para construir alianzas, estrategias. Y por último, la matriz del mapa de tu energía te dice dónde poner tu tiempo y la de tu equipo, y lo del recurso de tu empresa para maximizar el impacto real. Eso ha sido todo. Vamos a darle espacio para la próxima semana de poder volver a juntarnos y retomar la comunidad. Y nada, les mando un abrazo. Muchas gracias por escuchar.